el acto que va a comenzar. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy tenemos otra tarde grande en la económica, grande por el público, grande porque está la Junta de Oficiales casi en pleno, menos grande porque el director ha considerado que presente yo hoy el acto y les dé la bienvenida, cosa que yo hago gustoso porque a derecha e izquierda están dos amigos, dos eruditos, dos ilustrados, y esta sociedad pretende ser eso, una sociedad de ilustrados. Hoy, como digo, suceden cosas interesantes en Jaén, casi siempre suceden de la mano de la económica, tengo que decirlo, y sucede una utopía en Jaén, una utopía que para los letraheridos, que somos los que estamos aquí, yo creo que es particularmente grata. Y la utopía es el libro largamente esperado del que llevamos hablando Emilio y yo hace algún tiempo, titulado así, Los colmillos del cielo. Un título muy sugestivo, quizá un poco irreverente, no sé, eso ahora nos lo dirá nuestro deán, y que se va a presentar aquí en la económica después de este periplo que está haciendo nuestro querido Emilio por toda la geografía española. Yo ya te doy la enhorabuena, voy por la página 24 y lo estoy disfrutando mucho, así que gracias por presentar el libro, Emilio, gracias Francisco Juan por estar aquí también presentando tú a nuestro querido escritor, profeta en su tierra, Emilio Lara. Gracias. Emulando al glorioso Paco Umbral, yo no he venido a hablar de mi libro, porque no es mío, es de Emilio. Le agradezco el que me ofreciese la posibilidad de presentar este libro que evidentemente aconsejo de manera muy viva que se lea. Van a aprender ustedes mucho. Hablando con Emilio le decía, Jaén es una utopía. Y me decía, el Jaén es un sentimiento. Bueno, ¿acaso las utopías no son sueños, no son sentimientos que en algunos de los casos, como tú dices muy bien, haciendo esa disquisición al final entre utopías que son tóxicas, como se dice ahora, y otras que son ya de marca blanca, pues terminan convirtiéndose en pesadillas? Me gusta recordar, y lo he hecho estos días, leyendo incluso algunos fragmentos, cómo la utopía no es ajena a la literatura jiennense, grosso modo. Pedro Ordóñez de Ceballos escribió Un viaje del mundo, donde dice, hecho y compuesto por el licenciado Pedro Ordóñez de Ceballos, natural de la insigne ciudad de Jaén, que publicó en Madrid Luis Sánchez en 1614. Esa descripción tiene bastante de fantasticheggiante, que dicen los italianos, que roza la utopía. Escribió luego Ordóñez de Ceballos el Tratado de las Relaciones Verdaderas de los Reinos de China con Chinchina y Champá, y otras cosas notables y varios sucesos sacados de sus originales. Y también el Tratado de los Reinos Orientales y Hechos de la Reina María y sus antecesores. En el fondo hay ese deseo de salir del marco geográfico hispano, europeo, y buscar unos reinos que sabemos por la descripción que realmente no eran así. Y por estar en el sitio que estamos, puesto que uno de sus fundadores fue un antecesor de un servidor, don José Martínez de Mazas, yo creo que el retrato al natural de la ciudad y término de Jaén, su estado antiguo y moderno, con demostración de cuánto necesita mejorarse su población, agricultura y comercio, sobre todo esta parte, publicado por Pedro de Doble en 1794, es también una utopía que nace del deseo de sacar a nuestra ciudad y su término de esa postración que ya era evidente en la segunda mitad del siglo XVIII.
incluso con esas propuestas que a mí me recuerdan un poco los falasterios de los que luego habla en tu libro, de la creación de talleres para hacer mantas, etcétera, etcétera. Y cómo no recordar que lo he hecho precisamente en un capítulo del que luego te preguntaré, porque se te ve el plumero mucho, con los jesuitas, se te ve el plumero mucho. Se nota que no has estudiado con ellos, Si hubiera estudiado con ellas habría salido un poquito escaldado, como un servidor, por ejemplo. Ni tampoco frecuento ahora el Vaticano. No. Ni tampoco frecuento ahora el Vaticano. No. Por el Papa. Oh. Si es que un papa y jesuita, es que a Aristóteles seguramente hubiera suspendido al alumno por el principio de no contradicción metafísico, sin añadir lo de argentino. Entonces ya pues me he acordado de Alonso de Barzana, de Bernabé Cobo. Alonso de Barzana no era de Cuenca, pero estuvo aquí, estudió en Baeza y luego fue y dice precisamente el actual Papa, que es el San Francisco Javier de América, empeñado en su beatificación. Bernabé Cobo era de Lopera. Yo creo que hay una utopía como sustantivo y hay un utópico como adjetivo, y lo que queremos para Jaén no es una utopía, pero sí creo que es un futuro que tiene bastante de utópico. Tiene bastante de utópico. El autor entreteje un hermoso tapiz de historia y de historias. Habla de historia general, habla de historia personal, hace de Marcel Proust a la recherche du temps perdu, a la búsqueda del tiempo perdido, con esas incursiones en su infancia. Está aquí su hermana y María José, que también pues lo sabrá de primera mano, ¿no? Yo me emociono un poco cuando hablaba de la afición de tu padre por la zarzuela, porque mío también era aficionadísimo a la zarzuela. Sí. Y en casa los pocos momentos que había de tensión matrimonial, mi padre lo resolvía muy porque tenía un sentido del humor irónico, que es lo que yo he heredado un poco. Las olivas no, porque no había, pero el sentido del humor irónico sí, que cuando mi madre ya se ponía... Mi padre cogía la del Soto del Parral y decía, siempre me dicen lo mismo. Entonces contaba. Pues esas estampas que en el fondo son, yo creo que son experiencias que nos marcan nuestra niñez, está también muy presente en este libro y le sirven como enganche para engarzar luego posteriormente el desarrollo ya del contenido de los distintos capítulos que configuran esta obra. Junto con eso hay valoraciones de hechos y de personas. Y Emilio lo hace con un estilo literario brillante. Él no es un novel, digo novel con V, Él no es un novel, ¿no? Tiene una acrisolada trayectoria ya, no solamente como autor de artículos, sobre todo de antropología, costumbrista, historia, sino sus libros. La Cofradía de la Armada Invencible, en el 2016. Algunos de los personajes de ese libro están aquí, presentes. El relojero de la Puerta del Sol, en el 17. Tiempo de Esperanza, en 2019. Centinela de los Sueños, 2021. Y Venus en el Espejo, 2023. Y ahora Los Colmillos del Cielo. Que no es irreverente, José Ángel, no. No, Dios nuestro Señor no es el que da las dentelladas, son los hombres los que dan las dentelladas en nombre de nuestro Señor, pero sin que nuestro Señor se lo diga. Primero en nombre de nuestro Señor, porque hay una utopía con una justificación religiosa, pero luego viene el secularismo y tenemos esquemas antropológicos religiosos, pero secularizados. No tenemos las procesiones que aparecen en la película La Misión, cuando llega el cardenal legado a ver si arregla aquello, con el canto del Te Deum, la maravillosa música de Ennio Morricone, pero teníamos los desfiles de la Plaza Roja de Moscú, que no se cantaban saetas, pero se cantaba el himno de la URSS.
El autor de este libro es un caballero. Es un caballero porque ha hecho un texto fácil de leer. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Encerrarse uno en ese halo presuntuoso de la impenetrabilidad que requiere una hermenéutica críptica para enterarte de lo que se dice, eso es lo fácil. No. Lo difícil es los hechos históricos, los personajes, la psicología, hacerlas tan accesibles que se pueda leer sin una excesiva formación académica. Y evidentemente eso se agradece. A mí una de las cosas que más me ha gustado y que me han hecho reír son los flashes conceptistas que tiene Emilio. Dice una frase breve, concisa, pero ahí hay todo un tratado. Si ustedes cogen el índice lo pueden ver, ¿no? Sobre todo los títulos. Yo he disfrutado mucho, bueno, con todo el libro, pero yo creo que en el capítulo de Robespierre es que hace un resumen de la Revolución Francesa con 4 frases. En la Francia revolucionaria las campanas ya no dan las horas, es decir, cuando se instaura el culto al Ser Supremo, y dice, los jacobinos eran unos santurrones morales, unos fundamentalistas de las virtudes cívicas. Ya está dicho todo. Ya está dicho todo. O sea, hay un conceptismo histórico lo cual significa algo importante, que el autor conoce la historia y sabe sintetizarla, y ahí aparece el profesor, ahí aparece el docente. Hay otra frase, me parece, cuando ya se instaura, dice, es el funeral de Dios sin derecho a esquela. ¿Ves? Cuando se suprime el culto católico en Francia, es el funeral de Dios sin derecho a esquela, no, ni siquiera esquela fúnebre. El autor ha dividido su libro en una introducción, 13 capítulos cronológicos, los supersticiosos abstenerse, 13, y luego un epílogo curioso con 9 leyes, digo yo entre comillas, 9 leyes históricas o principios generales sobre las utopías. Si hubiera hecho 10 serían como los 10 mandamientos, faltaba uno. Y vamos a dialogar ahora sobre el libro. Ciertamente Savonarola no te cae bien. Ante todo. Evidentemente Savonarola, por lo que nos ha llegado, ese retrato que está de perfil para hacerle una obra de caridad, para que no sacarlo de frente, y luego la obra que hace de la Robbia en terracota con unos ojos terribles, pues no podía hacer un anuncio del perfume Invictus, no de esto, no. Ante todo, después del de Anne Mazas, el de Anne Martínez Roja. Es verdad. El de Anne Mazas, que fue el cura ilustrado que tuvo Jaén, nacido en Santander, estudió en la Universidad de Salamanca, uno de los clérigos más brillantes y con mejor estilo literario que ha tenido Jaén. Él se encarga o él fue promotor y fundador de esta económica. Él se va a encargar de analizar cómo podía mejorar Jaén en una larga declinación, como se decía entonces, en una decadencia de la que aún no hemos salido. Pero si yo he elegido a Fran para la presentación del libro es porque a mí me gusta tener amigos que a mí me hacen crecer personalmente, con los que no solamente yo me siento a gusto, sino que yo vivo de forma más intensa. Y con Fran yo me siento un enano a hombros de un gigante. Cuando pase el tiempo, él, que se ha formado en Roma, su labor histórica, su capacidad literaria, su amor por la Catedral de Jaén, ensombrecerán al de Anne Mazas en ese sentido, pero eso es todavía una perspectiva histórica que espero que tarde todavía mucho en tener. Decía antes de responderte, Mario Vargas Llosa, que todos los escritores en nuestra infancia y en la adolescencia y hasta la primera juventud, ahí se termina,
Ahí tenemos una mochila donde nosotros cargamos nuestros daemons, nuestros demonios. Demonios que son nuestras obsesiones. No necesariamente un trauma puede ser, sino aquellos hechos que han marcado nuestra vida hasta ese momento, y entonces son una especie no de clichés, sino de puntos fuertes que nos van bombardeando a lo largo de la vida, que están siempre ahí y que son las reiteraciones argumentales que luego nosotros los escritores vamos desarrollando a lo largo de la vida. Yo creo que en este caso fue así. En este caso, el que yo escribiera este libro, que a mí me rondaba desde hacía mucho tiempo en la cabeza, es porque tengo yo una propensión hacia el idealismo mezclado. James Bond dice que a él le gusta el martini agitado, pero no batido, como a mí, por cierto. Pues el cóctel con el que yo me identifico es idealismo con un chorrito importante de pragmatismo. Savonarola no me cae mal. Savonarola, lo que no me hubiera gustado estar al lado de él. Savonarola es un tipo muy curioso, un tipo con un carisma tenebroso, del lado oculto de la luna, pero un puritano impresionante, un tipo obsesionado por el pecado, que quería, mira que a ti y a mí nos gusta la Cuaresma y la Semana Santa. Él quería, Dios mío, que la fantástica Florencia de los Medici, donde surge el Renacimiento, viviera una perpetua Cuaresma, un valle de lágrimas continuo, pero nunca fue un hereje. No se le puede encontrar ningún rastro de herejía en su escrito ni en sus proclamas. Tenía que ser un poco ridículo, como le pareció al principio a los florentinos hasta que lo echaron, un tipo chaparro, muy feo, que tuvo un desengaño amoroso cuando él estaba en la universidad. Eso lo va a marcar, que tenía una voz estridente y era como los actores de cine mudo, muy histriónico, y hacía una gestualidad muy exagerada. Pero luego esa capacidad que tenía él para profetizar, no tanto el apocalipsis, sino unas profecías tenebrosas para Florencia y para Italia, pero para darle una esperanza a los florentinos en una república muy virtuosa, muy democrática, harían de él un personaje muy interesante, que yo no sería amigo de él. Yo no me tomaría con él ni un vino, Fran, ni me gustaría vivir en la Florencia de la Hoguera de las Vanidades. A mí me gustaría haber vivido en la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Pues todavía en el Palazzo de la Signoria, como bien sabe, está la inscripción que él mandó colocar cuando instauró su teocracia, sí, con la abreviatura del nombre de Jesús, Rex Regum Dominus Dominantium, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es decir, después de su caída. Y fíjate cómo, curiosamente, en Jaén, de las primeras obras que se imprimen en Baeza, en 1551, es el comentario al Salmo 50, el Salmo penitencial por excelencia, el Miserere, de Savonarola. Es decir, a pesar de haber sido condenado, una condena no tanto como tú dices, no por hereje. Yo ya no sé si en el índice de libros prohibidos del inquisidor Valdés del 59 o en lo sucesivo aparece alguna obra suya, que me da la sensación que no, porque tuvieron mucha difusión, es decir, como escritor ascético, pero evidentemente, como tú bien dices, vivir a su lado allí hubiera Tenía una sido... letra preciosa de pendolista. A mí esto me llama mucho la atención, las letras bonitas, porque yo tengo la letra de un médico enloquecido. Entonces, pues, me gustan mucho las personas con una bonita caligrafía, y Savonarola tenía una caligrafía preciosa. Había tenido una educación buena, entonces siempre tenían unos... Yo también tengo una letra horrorosa, o sea que... Napoleón decía, que tenía una letra muy mala, que la vida era muy breve para perder el tiempo con buena caligrafía. Es lo único, a los que tenemos mala letra decimos, oye, si el emperador, el Shire, decía esto, pues bueno, algo habrá, algún consuelo. Hago yo de abogado del diablo, habiendo tantos cuadros y tanto oro y plata que robar por Europa, ¿para qué se va a dedicar a estar? Eso sí, difundiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad a golpe de cañonazo. A punto de bayoneta. Sí. Y punto de bayoneta, dicho sea de paso. Una duda que he tenido siempre, porque como a ti, Tomás Moro, me cae bien. Estoy estudiando ahora un nieto suyo, sacerdote, que era agente, iba a Inglaterra, volvía a Roma y colaboraba mucho con un curial valenciano, Monseñor Juan Bautista Vives, que fue el creador del colegio urbano, que es actualmente la Universidad Urbaniana, la Universidad de las Misiones de la Santa Sede, personaje muy curioso.
estoy escribiendo su biografía, pues un nieto suyo que se llamaba Tomás Moro también, fue digno nieto de tal abuelo. Me da la sensación que tú das por sentado que el proyecto de Moro era algo en lo que él creía. Cuando publica en 1516 Utopía, con esas referencias ciertas a Inglaterra, una isla, le pone ese nombre, que es un nombre griego. Uktopo significa no lugar, es decir, no existe. Ese lugar no existe. ¿Tú no crees que es más un ejercicio literario de un humanista? En esta época en la que había una creación, digamos, de lo perfecto, pensemos en esas vistas de las ciudades perfectas del Renacimiento, el Teatro Cívico de Vicenza, ¿no? de Palladio, toda esa perfección de crear algo así, digamos, inexcepible, que dice lo italiano, irreprochable, perfecto, maravilloso. ¿No crees que es más un ejercicio literario, filosófico, que realmente un proyecto ejecutable, como si serán ejecutables otros proyectos, bueno, el resto de los del libro que recoge? Que él escribe Utopía como un proyecto ejecutable, sin duda que no. Yo le he dado, Utopía es bastante leñoso de leer, es muy contradictorio, hay veces que está muy bien, empieza de una manera novelada, pero luego es un rollo padre y él pues es muy contradictorio. Yo lo que detecto, él era muy inglés y ya comentó en el libro que él imagina al hilo del Nuevo Mundo una isla, Utopía, que la ciudad es una réplica de Londres. Los ingleses son muy suyos, siempre muy pagados de sí mismos. Entonces él no tiene en cuenta para nada las leyes de Burgos, que se aprueban para la defensa de los indios en América con Fernando el Católico, y ni luego toda la elaboración que vendrá con las leyes de Indias, ¿no? Con las leyes nuevas. Eso él le trae sin cuidado. Los juristas de la escuela de Salamanca y los teólogos, él no los necesitaba porque era inglés. Ellos se bastaban a sí mismos, se siguen bastando a sí mismos. Yo lo que creo es, él hace un ejercicio literario porque era un magnífico escritor. Él era un hombre, a mí es que me fascina, yo en la carrera es cuando yo descubro en una asignatura de historia del pensamiento filosófico y científico a Tomás Moro. Él era un hombre, el padre lo obliga a estudiar Derecho. Él estuvo a punto de entrar en la vida religiosa, se queda muy marcado por la vida, marcado para bien, le gusta el ordenancismo religioso, la vida muy reglamentada, una persona con una recta conciencia, al final lo que le cuesta la cabeza. Enrique VIII decapitaba a primeros ministros y a mujeres como quien deshoja margaritas. El padre lo obliga a estudiar Derecho, sin él tener una vocación, y eso él lo tiene, es una obligación. Él siempre quería justificar que el padre había tenido razón en que él estudiara Derecho y encumbrarse en la vida para agradar al padre. Él era un abogado, un jurista, no solamente que se dedicaba a elaborar una doctrina muy buena, sino era un abogado en ejercicio fabuloso. La corona inglesa lo faculta para ir a los Países Bajos para cerrar un convenio con los tratantes de paño holandeses para mejorar las condiciones con los laneros de Inglaterra. Él es político, el primer ministro, el Lord Canciller de Enrique VIII, pero como humanista efectivamente tiene un idealismo muy grande. Yo creo que bajo la idea de una novela, un ensayo novelado, él lo que tiene debajo es esa idea que tenía él, que por el hecho de ser un abogado en ejercicio y un político que tenía que ser eminentemente práctico, él tenía un pozo de idealismo tan fuerte que era como una olla express su cabeza, y era la forma que tenía de expresarlo. Yo creo que era no tanto su subconsciente, sino el Moro que podía haber sido y que él quería haber sido por la mediación de su padre, mejor dicho, por la imposición de su padre, no pudo ser, pero en su psique siempre estuvo. Y fue la forma de demostrarse a sí mismo, digamos, que él era capaz de elaborar eso porque él podía haber sido otra cosa. Fue un bestseller, tuvo un exitazo en Europa tremendo, que tuvo varias reediciones en vida de Tomás Moro. Si quieres vamos ya con los jesuitas, vamos... No, ahora toca. Ahora entro a matar.
Una de las particularidades del libro es que como Emilio es un gran cinéfilo, pues hay muchas referencias a películas. Y además, en la última página, a la película última de Quentin Tarantino sobre Charles Manson, el crimen contra el asesinato de la mujer de Roman Polanski, todo con un Brad Pitt que se sale en estado de gracia, en estado puro, sí, la verdad. Yo tengo que reconocer que ustedes dirán qué barbaridad. A mí me encanta Quentin Tarantino. A mí. O sea, que entiendo, sí. Las primeras, y las tengo todas las películas, o sea que, pero me gusta mucho. Lo que tú decías de Tomás Moro, quería recordar una anécdota de A Man for All Seasons, Un hombre para la eternidad, la película en la que va él con su secretario y una mujer, una señora que tenía pendiente un juicio que él tenía que sentenciar, lo soborna con una copa de plata. Le da una copa de plata. Y entonces él dice que no, que hay que fiarse de la ley porque la ley es la que realmente nos salva. No hay otras realidades que nos puedan salvar, aludiendo al soborno. Y entonces van por un río, por un laguito inglés y suelta la copa, ¿no? Y el secretario, que se da cuenta, enseguida le echa mano a la copa porque, claro, se hundía, ¿no? Yo creo que esa honradez de Tomás Moro, a la que ha hecho referencia, a la que define muy bien ese proyecto suyo. Y vamos con los jesuitas. Ustedes se darán cuenta cuando lean el libro que el capítulo que dedica a las reducciones de los jesuitas en los actuales territorios de Argentina, Paraguay y Brasil, para Emilio es la utopía más hermosa que ha habido en la historia de la humanidad. Ciertamente no ha sido una utopía que se ha vuelto jovesiana, Ahí no ha sido como otras utopías que se han cobrado pues un gran número de víctimas, pero a mí me ha llamado la atención lo indulgente que eres con los jesuitas, por eso te decía que no has estudiado con ellos, y luego la admiración por ese proyecto. Es decir, que yo en cierto modo comparto, ¿no? Entre otras cosas porque en ese proyecto ha habido gente de nuestra tierra. Tuvo Barzana, Bernabé Cobo, en fin. Pero es ciertamente uno de los modos de inculturación más acabados que ha habido, y la prueba es el arte. O sea, cuando se genera un arte con el lenguaje propio del pueblo al que se le anuncia el Evangelio, y ese arte en arquitectura, en pintura y sobre todo lo que es más difícil, porque es el arte más sublime, en música, como ocurre ahí en las reducciones del Paraguay, evidentemente ahí se ha hecho una labor insuperable. Pero no termino yo de ver la articulación de la República Jesuítica dentro de los dominios de Su Majestad Católica. Porque luego, evidentemente, cuando hubo que cargarse a los jesuitas, yo me hace mucha gracia y siempre hago el chiste, ¿no? En aquella Real Cédula de febrero de 1767, la católica majestad de nuestro rey don Carlos III, de este nombre, como se decía, pues dice que los motivos que le habían llevado para decretar el extrañamiento de los padres regulares de la Compañía de Jesús los guardaba en su real pecho. Lo ha guardado también, que todavía no nos hemos enterado, pero bueno, en su real pecho. ¿Cómo se articula esa autonomía realmente notable, incluso con una organización política, cívica, al margen de los, además del gobierno virreinal, prácticamente? ¿Simplemente porque estaban en la selva o son realmente un proyecto de gobierno que no hay que olvidar algo, que los jesuitas son politólogos, son politólogos, pero desde su nacimiento, aparte evidentemente del carácter militar que San Ignacio les imprimió. No sé cómo, no termino yo de ver ese engarce. Aparte, contrapregunta, aparte, por ejemplo, para mí, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, San Francisco o Santo Domingo de Guzmán, los grandes santos de la Iglesia, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja,
no concibo una santidad mayor y una obra más. Es que yo estoy hablando de los jesuitas de aquel entonces, no de los de ahora. Los jesuitas de aquel entonces, como tú bien sabes, cuando deciden venir a Jaén para construir una casa jesuítica en la calle Compañía, esa calle tan pina, que echamos los bofes ya cuando tenemos una edad, se llama calle Compañía por la Compañía de Jesús. El actual conservatorio es donde estuvo la casa de los jesuitas. El obispo de Jaén tan entusiasmado estaba que estuvo el obispo Sancho durante un día trabajando de albañil, dando ejemplo de la alegría. Yo me refiero a esos jesuitas. Eran unos auténticos atletas de la fe y del conocimiento. Cuando en el Vaticano se crea la Torre de los Vientos, los Jardines Vaticanos en el siglo XVI, el primer centro astronómico del Vaticano son los jesuitas. Son la primera... Todavía. La espécula vaticana la lleva la Compañía. Es una orden religiosa que concilia perfectamente la fe con la ciencia. Tendrán una enorme importancia en la revolución científica del siglo XVII. Entonces, los jesuitas tenían una formación teológica enorme. Los jesuitas que se mandan a América, muchos españoles, también italianos, luego también en el 18 habrá portugueses, alemanes. Bueno, cuando llegan los alemanes y los prusianos ya mejoran todavía más la organización, ¿no?, de las misiones. Eran hombres que tenían que pasar, digamos, por un departamento de recursos humanos excepcional, porque eran grandes teólogos. Tenían que tener una gran fortaleza física y psicológica. Les inculcaban conocimiento de ciencias, de tecnología, de farmacia, de medicina, de agricultura y de derecho, digamos, para gobernar a los indios. Felipe III les da la orden y entonces ellos construyen un país dentro de un imperio, un país enorme, una teocracia amable, nunca por la imposición, sino por la persuasión. Eran unos luthiers maravillosos en todas las constructores de instrumentos musicales. En todas las misiones había capillas musicales y danzantes, los seises, que diríamos aquí, en las catedrales de Jaén y Sevilla. Construían instrumentos de cuerda, de viento, metal, incluso órganos. Iban de toda la América española a comprárselos, de la España peninsular. Por cierto, cuando la América española, los habitantes de la América española se llamaban a sí mismos españoles. A los españoles de la península lo llamaban o bien los europeos o bien los peninsulares. Iban de la España peninsular o de Europa a comprar instrumentos musicales. Rivalizaron probablemente con el Stradivarius. Pero tú te imaginas allí tocar a Bach en el hemisferio sur. ¡Qué maravilla! Crean estos jesuitas. Solamente había 2 padres jesuitas por misión. Cada misión tenía entre 5 y 10.000 indios. Reducciones jesuíticas, porque reducir era agrupar a los indios. ¿Por qué se hacen? Para salvar a los indios guaraníes, a esta etnia, porque en Brasil los bandeirantes eran unos piratas de tierra, eran piratas portugueses, brasileños, holandeses también, se dedicaban a cazar a los indios, a capturarlos y a venderlos como esclavos. Hubo unas matanzas generalizadas de ellos, un gran éxodo a principios del 17, y los jesuitas construyen las misiones para salvar a los indios, respetando las leyes de India. Las leyes de España fue el único lugar de América donde se cumplieron a rajatabla las leyes de España con los indios. A rajatabla. Abolieron la pena de muerte. Había solamente 2 curas, uno mayor y uno más joven. Los educaban en guaraní. Los jesuitas crean en el colegio, una universidad, el colegio de San Pablo, en Lima, donde crean cátedras de enseñanza en guaraní, donde crean laboratorios científicos en América, donde ellos descubren la corteza de la quina, que será fundamental para tratar el paludismo. Los ingleses decían: esto es una medicina de los papistas, no vamos a aceptar esta medicina para rebajar la fiebre. En el siglo XIX ya lo aceptaron, y cuando los ingleses colonizan la India, pues entonces ellos lo que adoptan es gin tonic, que es la le estamos muy ginebra agradecidos, con un chorro le estamos de muy agradecidos. Ya, sí.
Entonces, copian los jesuitas, es una teocracia amable donde fusionan un idealismo jesuita con el pragmatismo jesuítico. Ellos eran unos psicólogos espectaculares. Trasladan los ayuntamientos, los cabildos de la Corona de Castilla, tal cual a las misiones. Había concejales que tenían, siempre era un indio, el cacique indio, el alcalde, y estaba también el alférez abanderado, que era la bandera de la Corona de Castilla. Tenían sus propias milicias guaraníes. En 1641 hubo una milicia guaraní formada por en total 32.000 guaraníes que fueron instruidos por jesuitas antiguos soldados de los tercios de Flandes. Entraban en combate dando vivas al rey de España, bien con la bandera de los tercios o bien de los regimientos borbónicos. En 1641 se produce una especie de lepanto en tierra porque derrotan a los bandeirantes. Fue la manera de mantener a aquellos indios dentro del imperio español. Los indios reivindicaban siempre su españolidad, porque sabían que siendo españoles era como ellos se salvaban. Las misiones estaban limpias, respetaban, no existía el dinero, respetaban la propiedad privada y colectiva, eran autogestionarias, autárquicas, tenían trueque con los excesos de agricultura o de ganadería con el resto de misiones, o vendían luego los productos a Buenos Aires o a otras ciudades de América, y entonces con el dinero compraban lo que necesitaban. Es decir, es toda una serie de leyes de vida, de una vida religiosa, respetando la vida de los indios y llevándoles también la cultura española europea, que aquello funcionó muy bien. En el momento en el que, me parece, en la pesquisa general que manda Carlos III de todos los obispos de España, me parece que fueron, no recuerdo si 2 o 3, los únicos que dijeron no, que no se expulsa a los jesuitas. El resto de los obispos se frotaban las manos. El más duro fue Laso de la Vega, que era el obispo de Málaga, tenía un hermano, Pablo, que era jesuita, y bueno, está en Simancas el informe que hace defendiendo a ultranza a la compañía su labor. Claro, y luego pues la venganza fue cuando muere, manda a Carlos III al obispo José Larios, que es el de la calle Larios de Málaga, ¿no? A Larios, que era evidentemente totalmente identificado a deshacer lo que había hecho Laso de la Vega. Entonces, cuando en 1767 uno de los grandes reyes de la historia de España, a mí uno de los grandes, Carlos III, suprime y expulsa a los jesuitas, entran muy rápidamente en un bucle de declive las misiones, que les da un día, 24 horas, sí, a los jesuitas, y con un atillo. Ellos echaron un breviario, una muda, y se largaron. Se quedan los obispados y otras órdenes religiosas con las misiones, no eran también buenos administradores, aquello languidece de una forma exagerada, y en cuanto a principios del XIX, la década de 1810-20, se produce la emancipación de los virreinatos españoles, surgen los nuevos países, los indios guaraníes, eran a lo mejor unos 60.000 los que quedaban, se sienten extranjeros en sus estrenados países. Llegan allí los nuevos gobernantes, los expulsan a todos de las misiones, o los matan, se produce un éxodo enorme, y ellos atraviesan la selva, la Amazonia, llevando a cuestas sus instrumentos musicales y sus partituras de música. Era su patrimonio cultural. Van a Bolivia, a las misiones de Chiquitos, y allí pues se descubrieron a finales del siglo XX. Luego fueron bueno, es que las iglesias que se construyeron allí podían rivalizar con muchas de las catedrales barrocas de España y del resto de Europa. Las destruyeron totalmente los nuevos países que se crean por el odio étnico a los indios. Por eso, Fran, para mí es una utopía que funcionó muy bien, que contradice a la leyenda negra, porque fue un país dentro del imperio que ayudaron los guaraníes a mantener su españolidad, y España ha sido el único imperio a lo largo de la historia que fue capaz de mantener dentro de sí mismo, de este imperio, una población importante que tenía una forma peculiar de ver la vida y de sentir, con lo cual
Si yo pienso en la banda sonora de Morricone de La Misión, una música de oboe se me ha colado en el corazón. Sí. Yo, como hago muchas bodas, del oboe de Gabriel estoy ya un poquito. Ahora, cuando empieza tirorirori, cuando empieza digo, sí, es muy bonito, pero cuando ya lo oyes tantas veces, bueno. Lo que tú decías de la capilla musical, la escena, cuando llega el cardenal legado y lo reciben en la iglesia y está el coro con los niños cantando el Te Deum, Te Deum con una música que hace Ennio Morricone, pero inspirado en la música que se ha conservado. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que los jesuitas fueron la única orden, porque a América podían ir solamente religiosos de 6 órdenes: franciscanos, dominicos, mercedarios, capuchinos, jesuitas y se me escapa una. Bueno, los únicos que podían ser extranjeros eran los jesuitas. Los demás tenían que ser todos obligatoriamente súbditos de su majestad. Quiero decir que ahí hay también una cierta protección por parte de la corona. Y ahora, cuando te estaba oyendo hablar, he pensado, los paraguayos que yo conozco son de los que menos contaminados por la leyenda negra antiespañola hay, porque oyes a los mexicanos, oyes a los peruanos, no digamos a los argentinos. Tú sabes de dónde descienden los argentinos, decía el padre Castellani. ¿De dónde descienden los argentinos? De los barcos, no de las tribus, de los barcos que llegaron, porque claro, los argentinos no existían, ¿no? Y la verdad es, yo pensaba, digo, pues seguramente es ese sentirse plenamente lo que queda, que parece que no, pero muchas veces queda en el Volksgeist que dicen los alemanes, el espíritu de pueblo que han tenido los guaraníes, ese identificarse con la corona y sentirse valorados en su dignidad por la corona, el que hayan podido ser un poco más refractarios frente a la leyenda negra, y luego por lo mal que los trataron sus propios gobiernos, ¿no? Que eso ha sido así. Bueno, seguimos. Le decía a José Ángel que Dios no es el que da las dentelladas con los colmillos, que las dan los hombres en nombre de Dios. O sea, tenemos unas utopías con una base religiosa. Tenemos a los albigenses, me refiero cristiana, porque la primera que tratas es la de Platón, los albigenses, tenemos hemos hablado de los jesuitas, que también son un poco fascinantes. Y yo cuando lo leía recordaba la novela Opus Nigrum de Margarillo y Cernat, donde aparece Zenón, que justo uno de la parte de su vida es cuando está en la rebelión de los anabatistas de Münster. Yo le pongo a los alumnos todavía la imagen de la iglesia de San Lamberto con las jaulas colgando, donde estuvieron. Desde 1534 están todavía las jaulas ahí puestas, O sea que la Segunda Guerra Mundial lo ha hecho abajo, pero luego la volvieron a poner, ¿no? Pero luego hay una secularización, pero pervive en cierto modo, digo, esa justificación, esa legitimación que venía desde la religión cristiana, en esas utopías anteriores al 18, luego en la de la contemporaneidad hay una justificación también, digamos, religiosa, donde ya no es una religiosidad trascendente, pero sí es la elevación del jefe, del conducator, que dirían los rumanos, o del secretario general del Partido Comunista, o de Hitler, o de Mussolini. Una elevación, una divinización de la raza, del partido, de la ideología individuada en el líder, que tiene una base religiosa. Claro. Una base religiosa. Son religiones políticas. Se despoja el sentido de la divinidad, la idea de Dios, y entonces lo que ocupa son religiones políticas con un sentido teleológico finalista. Lo que están buscando, en vez de un apocalipsis y una resurrección, ¿verdad?, de los muertos de la carne, lo que están buscando en el comunismo es que el pueblo, que los oprimidos, el proletariado, en la lucha final derrote a la burguesía y se vaya, tras una dictadura del proletariado, a una sociedad sin clases, que el comunismo. En el fascismo italiano es volver a la gloria imperial de la Roma de Augusto, mezclado con uno de esos expansionistas por África, por las colonias, y con lo que llamaba Mussolini. Mussolini era ateo. Lo que pasa es que él firma los pactos de Letrán en el 29 para
tener la sanción religiosa de la Iglesia Católica y darle una prebenda muy importante a la Iglesia en un momento en el que Italia seguía siendo especialmente religiosa. Y Mussolini lo que quiere es crear, obsesionado por un hombre nuevo, una violencia política, era continuar la guerra Mussolini, lo mismo que Hitler. Muchos fascistas y nazis lo que se habían quedado era pillados en la Primera Guerra Mundial. Eran gente antisociales, desubicados, muy violentos, no encontraban un objetivo en la vida, y entonces la guerra en las trincheras es una epifanía para ellos, es una revelación. Ellos descubren allí la virilidad, el compañerismo, la camaradería, un nacionalismo a ultranza, un sentido biológico de la vida de muy darwinista, en el sentido de la vida es una lucha por la supervivencia y solamente el más fuerte sobrevive y tiene derecho a pisotear, a aplastar a los más débiles. Eso es lo que es el fascismo. Y luego el nazismo es la única utopía biológica que ha habido en la historia, es la exaltación de la raza aria y este deseo de una justificación histórica de la expansión de los alemanes desde la antigüedad de la Edad Media. Ellos tenían que ocupar el Lebensraum, el espacio vital, en media Europa y parte de Asia, eliminando a las razas inferiores, los judíos, los gitanos, sobre todo los judíos, y los eslavos, por considerarlos razas inferiores que además contaminaban biológicamente a los alemanes. La Iglesia Católica es la única que en Austria y sobre todo en Alemania hace de contrapeso y luego de freno y se opone en la medida de lo posible al nazi. La Iglesia protestante, por este sentido jerárquico de obediencia al príncipe, al que manda, fueron nazis perdidos desde el principio, y se creó la Iglesia de los cristianos alemanes, que fue una rama protestante muy importante, que lo que decían los pastores, los obispos y los curas de esta iglesia es que la salvación estaba solamente hecha para los arios, y tuvieron una importancia enorme. Eran, por tanto, y toda esta parafernalia, la puesta en escena, este carisma por medio de la oratoria de Lenin, de Stalin, de Mussolini o de Hitler, es que ellos lo que provocaban era un rapto místico del alma. La gente quedaba secuestrada emocionalmente y sin ganas y sin tener ningún tipo de síndrome de Estocolmo. Yo cuando oigo los discursos de Mussolini, digo, si estoy diciendo una bobada. Pero y estaba Plaza Venecia llena y todo. Pero ¿cómo lo decía? Mussolini, uno ve los discursos, los documentales, y uno se dice, pero si es un payaso. Sí. Tenía una voz preciosa. Hablaba muy bien el inglés, el francés y bastante bien el alemán. Era una mezcla de prima donna, de cantante de ópera y de actor de cine mudo, muy histriónico, una pose, pero madre mía, ¿cómo lo decía? Y entonces era lo mismo que Hitler. Era una cosa que te ríes, o sea, del contenido de lo que dicen auténticas bobadas. Los populistas, que siempre se han llamado demagogos desde Grecia. Stalin no tenía la capacidad de la oratoria, Lenin sí. Pero esta gente tenía un carisma tenebroso y eran capaces de combinar una esperanza cierta para darla a la gente y removiendo las bajas pasiones humanas, el rencor, el resentimiento, el odio y la envidia. Y entonces esto era un poder de atracción enorme, pero para millones de personas. ¿Te gusta mucho el cine? Mucho. Leni Riefenstahl. Bueno, me gusta ella. Sergei Eisenstein. El acorazado Potemkin, pero me gusta más Leni Riefenstahl. Las películas técnicamente son maravillosas verlas, y ella me gusta. Ella era una mujer de un atractivo, murió hace poco, no hace mucho, con 14 o 10 años, sí. Con 104 años. Sí. Que además después de ser la directora de cine de Hitler se fue, perdona la expresión, con los negritos a África. Sí, rodando documentales. O sea, filmando documentales. Tenía que blanquear su pasado. Sí. Bueno, todo esto viene a cuento de que algo que ya hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, pero que a mí me sigue fascinando. San Agustín decía que era un gran esteta, tiene un libro sobre la música y lloraba escuchando a San Ambrosio y a sus fieles cantando en Milán, que la belleza no puede ser manipulada porque entonces la prostituyes, tienes que dejarte conquistar por ella. Yo creo que las utopías, sobre todo las modernas, han utilizado mucho la imagen, pero dominando de manera diabólica la belleza
ponerla a su fin. Es decir, tú oyes el triunfo de la voluntad, tú ves el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl sobre el meeting de Nuremberg y dices, madre mía. O Olimpia sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Sí. O yo cuando leía la parte que le dedica a Lenin, tenía en la cabeza la película Octubre, cuando llega el tren a Petrogrado, con esos contrastes de sombra y de luces, sí, con la bandera roja ondeando detrás, el meeting de Lenin, sí, todo eso. Pero claro, dice, esto está puesto al servicio de es bellísimo desde el punto de vista estético. O lo mismo que ya hemos hablado también, el euro en Roma, lo que hace Mussolini para... Yo sigo porque me gusta desde el punto de vista arquitectónico, una página en Facebook que es sobre arte de vanguardia en Italia, que es sobre todo el arte del ventennale que dicen los italianos, de los 20 años, del 22 al 43, que es cuando finalmente la reunión del Gran Consejo Fascista el 25 de julio del 43 ya queda derrocado Mussolini, aunque luego continúa con la República de Salò. No vamos a hablar de Pasolini, Salò, los 120 días de boda. No. Pero del Pasolini de Amarcord, ese sí nos gusta mucho. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué impresión tienes tú de esa relación? A mí es una relación que me fascina, es decir, cómo la belleza, que es lo más sublime del ser humano, el arte, puede ser puesto al servicio de algo que termina yendo contra los seres humanos, porque precisamente los que más se han destacado han sido utopías que, como tú dices, pues son utopías que tienen a las espaldas un número de víctimas enorme. Sí, y el arte soviético, la vanguardia soviética, es de lo más fascinante desde el punto de vista artístico. Me gusta incluso más que el fascista. El fascista es muy bueno en la arquitectura. Los nazis no hicieron nada. Los nazis nada más que una puesta en escena, pero el arte soviético es fascinante. La maqueta del nuevo Berlín de Albert Speer. De Albert Speer, Germania lo llamó. Pues esto los católicos lo sabemos muy bien. El mal se reviste muchas veces bajo unos ropajes fascinantes. La forma de pintar el demonio a lo largo de la historia del arte, a partir del Renacimiento y en el Barroco, pues hay unas tentaciones, el mal, el lado tenebroso de la fuerza. El lado oscuro de la fuerza. El lado oscuro es muy potente, es muy fascinante. Y fíjate, por ejemplo, todos los cuadros de las tentaciones de San Antonio, en fin, podemos ir por donde quiera. Hay una cosa colindante, hay un motivo iconográfico que a mi mujer le gusta mucho, a mí también, a María José le fascina, es el Noli Me Tangere. Esa cosa tan misteriosa y tan extraña que no lo podemos entender desde el punto de los creyentes, desde el punto de vista de la razón, es cuando Jesucristo resucita, se encuentra primero a la Magdalena y ella lo reconoce, Señor, va a tocarlo, a abrazar, le dice, Noli Me Tangere, no me toques todavía, no te acerques todavía, porque todavía no he subido al Padre. Todavía no he subido al Padre. Noli Me Tangere. Pues también la excelsa belleza, no me refiero física, sino la belleza espiritual que podía irradiar Jesucristo, no debía ser también tocada en ese momento. La belleza es una cosa fascinante para el ser humano y dentro de esa belleza hay una, para mí, que no tiene contaminación ninguna, tampoco por el Maer, la música. Es como Bach, que yo lo menciono, o Mozart, Bach sobre todo. Para mí la música es el único arte, pero da igual. Y bueno, la última utopía que trato yo, la hippie, a mí los hippies me caen muy bien, salvo lo que son las comunas, me caen muy bien. Ellos han ganado la posteridad por un movimiento icónico. Dios mío, las canciones de Bob Dylan, si es que son malas. Otra, la última de los Beatles, son unas canciones tan... Dios mío, aquel verano del amor de 1967 en San Francisco, son unas canciones tan bonitas dentro de una vez la música elevada y otra la cultura popular. Pero efectivamente también fueron las utopías totalitarias del siglo XX creadoras de una belleza arrebatadora. Por eso tenían detrás tantos millones de seguidores. Hay un deseo de eso, de anticipar esa perfección, esa sociedad futura,
que los anabaptistas llamaron Nueva Jerusalén y que podrían llamar o Germania o Metrópolis, por decirlo con el título de la película de Friesland, donde todo era la ciencia. ¿Cómo vamos de tiempo? Tú me dices. Vamos a ir terminando. Sí, vale. La ciencia. ¿En qué modo puede ser científica una utopía? Yo creo que ahora bueno, que tú lo sabes perfectamente, todavía en gran parte estamos en ámbito intelectual y docente, con esa explicación de la realidad desde el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, ahora un poco más camuflado, pero que ha sido omnipresente hasta prácticamente nuestros días, y en gran parte todavía. Ahora te voy a comentar un concepto de utopía que nunca lo he expresado, a ver qué te parece. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos inmersos en el inicio de lo que puede ser una utopía. Yo no sé si lo llegaremos a ver los que estamos en esta sala. La gente más joven, desde luego, es la utopía científico-tecnológica. Todas las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley invierten miles de billones de dólares en nanotecnología, en reprogramación celular, reprogramación genética. Probablemente lo que están buscando es no la inmortalidad, sino una amortalidad. Que el ser humano sea capaz, yo qué sé, además con la inteligencia artificial vamos a poner una generación en dos, de vivir 200, 250 años, 300 años. Esto es como la película Los Inmortales. Solamente los muy ricos tendrán acceso a eso. Mi pregunta, si cada uno de nosotros pudiéramos tener esa posibilidad de vivir tantos años, pero la gente que queremos que está a nuestro lado moriría, ¿merecería la pena que viviéramos 200, 300 años viviendo ciclos sucesivos de la gente a la que queremos que vaya muriendo? Otra cosa, Teilhard de Chardin, jesuita, de cuarto voto. Él tiene una concepción de la evolución humana, que todavía estamos, que llevará a un punto omega. Dios mío, cuando decía, es que la predicación de Jesucristo se ha podido producir en otros mundos, en otras galaxias. Santo Dios, qué intuición más bonita y más terrible y más misteriosa. Y él hablaba del concepto de, ahora me acuerdo de Blade Runner, de la música de Vangelis y del monólogo final de Lágrimas en la lluvia. Todos estos recuerdos, yo he visto lo que no creeréis, nave arder más allá de Orión. Todos estos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y el replicante, con una obsolescencia programada, se apaga. Teilhard de Chardin decía que en la Tierra existía una noosfera, una especie de capa de la atmósfera donde iban a parar los recuerdos, la conciencia de todos los seres humanos que han vivido. Nosotros estamos muy acostumbrados, oye, ¿has subido esto a la nube? Súbelo a la nube, vaya que se te pierda. No, lo guardan en un pendrive, súbelo a la nube. En la nube nosotros guardamos inmensa cantidad de datos. ¿Sería posible en algún momento que nuestra conciencia, lo que hemos sido nuestros recuerdos, se trasvasaran a bases de datos para mantener nuestra conciencia, nuestros recuerdos, una supraconciencia más allá de la muerte? Esto de la noosfera de Teilhard de Chardin, a lo mejor es, no sé si será una utopía, Dios mío, biológica, pero me parece una de las intuiciones evolutivas, o vamos a decir poéticas, más bonitas, pero fíjate lo que te digo, más consoladoras para mí. ¿Podría ser eso una utopía? Vamos a decir que en el plano teológico literario, desde luego que sí. La utopía, que es la que estamos ahora mismo cierta, de esta científico-tecnológica, aterradora, puede ser que sí, pero ¿cuánta gente en el mundo con mucha pasta, con tarjetas no de Visa Oro, platino, de estos que ya se compran un Porsche o un apartamento en Puerta de Hierro pasándola, sin miseria? ¿Estarían dispuestos a eso? Mucha gente, no lo sé, pero como nosotros eso no lo vamos a ver, pues también, digamos, bueno, no vamos a tener ese pesar o ese malestar. Muy bien. ¿Y te misa es? Deo gracias. Bueno, Deo gracias tienen que decirlo ellos. Que por fin hemos terminado. Bueno, yo quisiera terminar un momentillo. No sé decir una cosa. Última, lean el libro. Van a disfrutar, van a aprender mucho, se van a sentir orgullosos de tener un paisano como Emilio, y gracias, Emilio, sigue escribiendo, porque haces posible que este Jaén nuestro utópico, teñido
de cierta tristeza ante lo que pueda pasar desde el siglo XVIII, desde el Deán Maza en adelante, hace posible que pueda haber esperanza, que estamos en el júbilo de la esperanza. Así sea. Bueno, yo creo que con un presentador así de un libro dan ganas de escribir otro, ¿no, Emilio? Yo creo ya estoy en ello. Claro. Yo creo que a lo mejor hay alguien de los presentes que te quiere preguntar, ¿no? No sé. Tenemos tiempo, director. ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta, alguna curiosidad? Seguro que sí. Emilio se deja. Gozosamente. Van a permitir 3 renglones de tu libro. Dice: en ocasiones, a la luz del atardecer, determinados parajes de alrededor de Jaén se me antojan trasplantados de Jerusalén por la similitud del terreno rocoso y la alternancia de olivos y huertos. ¿Cómo ves a Jaén, la sociedad de Jaén? Vamos a viajar un poquillo en el tiempo hacia adelante, en los próximos, no sé, 50 años. Eso me refería yo, Luis, al Cerro de Santa Catalina. Cuando teníamos 17, 18 años, 19 años, cuando íbamos a Tu Cortijo, el Atajo en Martos, en la habitación donde yo dormía, yo elegí poner un póster, un cartel de la Diputación de Jaén, que era una foto de la ciudad de Jaén al atardecer, con unos tonos violáceos, donde en el caserío sobresalía la catedral. Eso era la imagen que yo tenía. Jaén la veo yo pues como parada en el tiempo. Jaén es una ciudad, una provincia, una sociedad que ha perdido todos los trenes del progreso. No vamos a tener AVE, hay que abandonar toda esperanza, pero yo lo que no estoy dispuesto ya a tener el síndrome de Casandra, es decir, de ser la persona que continuamente está diciendo los males. Yo no me he cansado, yo ya no quiero que... Ya he escrito lo que tenía que escribir sobre eso, a partir de ahora cosas, mi literatura, digamos, nacional o universalizar Jaén, pero es una cuestión de mentalidad tan arraigada en Jaén como las raíces de nuestros olivos, que bien es cierto que nosotros necesitamos sobre todo una inversión en infraestructuras tremenda, pero no podemos cambiar si nosotros mismos no estamos dispuestos a cambiar. En Jaén hay un conformismo muy grande en ese sentido, de paraíso interior. Los habitantes del paraíso dicen: ¿para qué voy a cambiar si vivo en un paraíso? Entonces, pues eso es lo que sucede muchas veces. En la mitología griega, qué bonito es cuando Ulises, en la Odisea, va camino de Ítaca, le van sucediendo peripecias para no llegar, y llega a la isla de los lotófagos. Los lotófagos, al comer los lotos, lo que hacían eran felices. Lo que pasa es que se olvidaban de sus seres queridos, lo olvidaban todo. Yo no sé si es que en Jaén, con nuestro maravilloso aceite de oliva, hay veces que tomamos un poco de ración de loto y entonces olvidamos en ese sentido, somos un poco lotófagos, olvidamos nuestro pasado para nuestros recuerdos de memoria colectiva. Pero yo la veo yo vivo aquí porque decidí vivir en Jaén, pudiendo haber elegido otra ciudad de España, pero una ciudad muy conformista. Los franceses tienen una expresión magnífica, es la vie. La de Jaén es mucho mejor. Y más corta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, yo creo que hoy nos habéis hecho crecer, Francisco Juan, Emilio, gracias por tu libro. Son 448 páginas para deleitarse. Que se pasan en un santiamén. Sin duda, sin duda. Así que muchas gracias a ambos. Gracias, Emilio, gracias a todos que habéis estado aquí llenando la sala como merece Emilio Lara. Así que muchas gracias por venir y esperamos tu siguiente libro. Pero mientras tanto seguramente ahora puedes firmar. Gustosamente. Así que muchas gracias.